muy buenas amigos, otra vez saludándoles y trayéndoles un nuevo video de 1 hora de miedo con más historias de terror. Antes que todo les mando saludos cordiales a Camila Cruz, Glorimar Barbot, Humano Siniestro, Ricky Misterio, y Benova. Estén atentos al canal ya que el próximo capítulo de 1 hora de terror, será un especial con historias creadas por mí, eso será para ir variando un poco, de manera que espero también les pueda gustar. Bueno amigos, los dejo con los relatos. Cerca de mi casa, hay un club deportivo. Está a 15 minutos de mi vivienda si decides ir caminando, y solo un momento si viajas en carro, o en autobús, pero jamás me he tomado la molestia de contar el tiempo cuando mi papá me lleva en su auto rojo descolorido, que parece más un montón de chatarra vieja con un salpicón de pintura roja. Es realmente feo, y no entiendo por qué mi padre sigue con él. Debería conseguir otro auto que, por lo menos, no se detenga a mitad de la carretera cuando nos dirigimos al club. El club deportivo tiene varias áreas en donde puedes practicar cuantos deportes quieras. Fútbol, béisbol, básquetbol, y hasta cuenta con mesas de ping-pong. Es inmenso y permite diversión segura, sobre todo cuando asistes con todos tus amigos. Pero a mí eso no me parece divertido, pues nunca he sobresalido en ningún deporte ni en ninguna competencia. Soy torpe, lento y tosco. Siendo realista, hay mucho que hago mal. Entonces se preguntarán qué es lo que estoy haciendo dentro de un club deportivo. Debería estar acostado en mi cama, durmiendo, o leyendo algún buen libro, pero no es así. La razón por la cual siempre vengo a este lugar, es por la fosa de clavados. Desde que era pequeño, siempre fui fanático del agua. Soñaba con ser un excelente clavadista y lanzarme desde la plataforma de los 10 metros. Un sueño absurdo a fin de cuentas, puesto que nunca hice nada por alcanzarlo. Simplemente entraba en la alberca, flotaba como un inflable y esperaba hasta que mi piel se arrugara como una pasa. Nunca me atrevía a lanzarme desde tanta altura, y, cuando tomaba valor y por fin estaba a punto de brincar, me arrepentía, temblaba como una niña y bajaba asustado ante la semejante distancia en la que me encontraba. Llegué a venir varias veces con mis amigos que se burlaban y decían que era un cobarde, que jamás podría saltar. En la escuela me molestaban y me golpeaban, y yo cargaba con eso todos los días. Todos mis compañeros ya habían logrado brincar de esa altura. Para ellos era fácil, pero conmigo era diferente. Siempre que intentaba saltar, tenía que venir solo, ya que mi padre o mi madre, quienes a veces me acompañaban, me prohibían subir a las plataformas. Decían que podría ser muy peligroso y ellos no querían que me lastimara. Pero yo simplemente quería saltar y simular que volaba por unos segundos, una pasión, algo que me llamaba y que, por más que intentara evitarlo, no lo conseguía. Y venir con mis amigos era impensable, sabía que se burlarían, afianzando mi deseo por escapar de la realidad y olvidar las ofensas, los insultos, dejar atrás los malos momentos. Ahora me encuentro aquí, arriba de la plataforma mayor. 10 metros, y estoy dispuesto a vencer mis miedos. Decidí venir solo, diciéndole a mis padres que estaría en casa de un amigo haciendo tarea. Lo que ellos ni nadie más sabe es que estoy aquí, sin miedo. Quisiera llegar a casa y decirles que lo he logrado, que superé un obstáculo más en mi vida y que pude aventarme desde esta altura. Poder absorber su orgulloso. Quisiera llegar a la escuela y decirles a todos que logré saltar. Tener su respeto, y sacármelos de encima. Nada podría ser mejor que eso. Tomo mucho valor y mucho aire, sé que lo necesitaré. Respiro profundo y me preparo. No hay vuelta atrás. Sin pensarlo 2 veces, me lanzo por los aires. Vuelo como un avión y planeo como un ave. Mi cuerpo golpea el suelo tras un breve descenso, y siento como mis piernas y mis brazos salen volando fuera de su lugar. Mi cabeza da vueltas, y más que dolor, lo único que puedo sentir es satisfacción y felicidad plena. Por haberlo conseguido, vencer el miedo que había cargado desde hace tantos años. Brinqué de la plataforma de 10 metros y nadie podrá quitarme este gran logro. Estoy inmóvil en el frío y duro piso. No me puedo mover, pero la sonrisa que existe en mi rostro quedará conmigo para siempre. Me abate un apagón, y recupero la conciencia teniendo la certeza de que han pasado muchos minutos, puesto que varias personas han empezado a rodearme. 2 muchachos me levantan del suelo y me meten a una bolsa mortuoria.
Veo cómo cierran la cremallera de la bolsa, y, al fondo, puedo escuchar a los bramidos de mis padres. Y así, de un momento a otro, dejo de observar el gris pálido del suelo, el rojo intenso de mi sangre, el azul resplandeciente del cielo, y todo se vuelve de color negro. Ya no pienso. Ya no siento. Mi percepción del entorno comienza a ceder, mis recuerdos se desvanecen y estoy seguro de que no regresarán. Tal vez sea como cualquier otro día, como cuando estás a punto de quedarte dormido. Tal vez pase la noche y despierte para seguir la rutina de mi vida. Espero que hayan podido curarme y pegar mi cuerpo de nuevo para entonces. Pero, ahora, es tiempo de descansar. Me considero muy afortunado, de no haber quedado traumatizado de por vida luego de lo que sucedió esa noche. Aunque sí me ha afectado en cierto modo, no estoy loco. Me siento como una persona fuerte por no haberme quitado la vida todavía. Por ahora, mi salud mental permanece decente, pero no sé cuánto tiempo más pueda mantenerme así. Yo tenía tan solo 8 años y es por eso que sé que lo que sucedió no fue una mala pasada de mi imaginación. Un niño inocente no podría imaginarse eso ni en sus peores pesadillas. Aquella noche, estaba en mi cama. Había tenido un día normal, nada ajeno a la rutina. Recuerdo que un frío proveniente de mi ventana abierta me despertó. Eché un ojo al horario en mi reloj de mesa, eran las 3:07 de la mañana. Me levanté de mi cama y, cuando puse un dedo en la ventana para poder cerrarla y dormir en paz, un ruido absolutamente horrendo cruzó por mis oídos. Era un grito. De hecho, el grito más fuerte y desolador que había escuchado en mi vida. Rápidamente, abrí la cortina y miré con atención qué pasaba, intentando descifrar de dónde había venido aquel grito. Después de buscar tras varios segundos, lo vi. Entre las sombras había dos pequeñas figuras, una de ellas la reconocí fácilmente. Por más oscuro que estuviera, no podía confundir la figura de mi gato tirada en el suelo, muerto. Algunas personas me dicen que es imposible que un simple gato produzca un grito tan desgarrador como el que describo, pero estoy seguro de lo que vi y lo que escuché. La otra figura era confusa, parecía alterar su forma, como si se estuviera transformando, disfrazándose de mi mascota. Luego, aquel ser, ahora parecido a mi gato, miró hacia mí. Tenía unos ojos amarillos penetrantes que te dejaban petrificado con tan solo verlos. En realidad, eso fue lo que causó en mí, pero no sentía miedo, no podía pensar en nada más que mirar esos ojos impactantes. Mas lo que sí causó un miedo inmenso en mí fue aquella horrible e inexplicable sonrisa en su pequeño rostro. Aquella mueca no era de un animal, era como si fuese un gesto humano, pero forzada de tal forma que pareciese que llegaba desde una punta de su cara a la otra. Sus dientes eran demoníacos, nunca había visto algo así. Aquella figura bajó su cabeza y comenzó a caminar lentamente hacia la puerta trasera de mi casa, como si quisiera venir a buscarme. En ese momento fue cuando entré en pánico. Comencé a sudar y rápidamente me metí en mi cama y me tapé con todas mis sábanas. Cerré los ojos y todos mis sentidos se agudizaron. Podía sentir el viento frío pasar por mi ventana que había olvidado cerrar, podía sentir a los grillos chirriar. Pero lo más importante y espantoso de todo era que podía sentir a alguien subiendo por las escaleras. Sabía que era aquella criatura que había visto hace solo un minuto atrás parado frente a mi gato muerto, sabía que ese ser había sido su asesino, el que lo asesinó de tal forma que emitió aquel grito, un grito imposible, que si a alguien ahora se le ocurriera emular, su garganta se desgarraría. Sabía que iba a correr el mismo destino. Cada vez sentía más cerca sus pisadas. A pesar de tener forma de un pequeño animal, retumbaban en mi cabeza, y eran cada vez más fuertes. Las sentía llegar al final de las escaleras, y luego cruzar el pasillo que llegaba hasta mi habitación. Llegado un momento, las pisadas se detuvieron durante unos segundos, pero solo fue para peor. Escuché mi puerta abrirse lentamente, y sentí que el tiempo se congeló. Dejé de escuchar al viento entrar por la ventana, a los grillos chirriar, y solo escuchaba el sonido de la puerta abriéndose. Comencé a temblar como nunca en mi vida había temblado, y escuché un ruido horrible, como si estuvieran arañando mis muebles. Parecía que aquel ser quisiera infundir en mí un miedo tremendo. Dejó de arañar mis muebles e hizo lo impensado. Se subió a mi cama y se quedó acostado en los pies de la misma. Pasó un largo rato sin que nada sucediese.
No había sentido nada, ni un movimiento extraño en mi cama, ni un sonido de que algo pasara, absolutamente nada. Pero una parte dentro de mí sentía que él seguía ahí. Que no se iría nunca y que esperaba el momento en el que yo me durmiera para acabar con mi vida, pero ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Cómo podía saber ello que yo seguía despierto y atento a lo que pasara? Era extraño, ya no temblaba, y mi corazón latía normalmente, ni estaba agitado. Era como si mi cuerpo se estuviera rindiendo, resignándose a morir. Debía saber qué pasaba allí afuera de mis sábanas. Con mucho valor, empecé a arrimar la cabeza sobre ellas con el cuidado de no revelarme demasiado y llamar su atención. Solo quería arrimar mis ojos para ver si él seguía allí. Pero, por más que deseara que no estuviera, fue inútil, pues seguía allí observándome fijamente con sus ojos amarillos y penetrantes. Pero no sentía nervios, era como si no supiese que lo estaba viendo pese a que mirara fijamente a mis ojos. Estuve observándolo unos minutos, o, mejor dicho, vigilando que no hiciera algún movimiento raro, hasta que algo rompió de improviso ese silencio y tranquilidad que sentía. Su horrenda sonrisa demoníaca se dibujó nuevamente en su rostro. Al verla de cerca, era más horrible aún. Comencé a llorar, pero sin hacer ningún movimiento, ningún ruido, nada, las lágrimas solo caían de mis ojos. Esa horrible sonrisa con esos dientes de tiburón, ¿quién podría pensar que lo más horrible que he visto en mi vida fue una sonrisa? Tras aproximadamente un minuto de mantener la expresión, se paró en la cama, y empezó a caminar sobre mi cuerpo hacia mi cabeza. Estaba cada vez más nervioso, cada vez más lágrimas caían de mis ojos. Con cada pequeña pisada que daba, sentía cómo el alma salía de mi cuerpo, hasta que llegó a mi cabeza, siempre sonriendo. Desapareció de mi vista colocándose a un costado de mi cabeza. Sin esperarlo, con un castellano muy poco fluido, dijo a mi oído: «Aún eres demasiado pequeño». Esto fue lo único que escuché provenir de él. Quedé petrificado por el resto de la noche luego de escucharlo. Cuando regresé en mí, pude moverme, y eché un vistazo a la hora. Era increíble, pero ya eran las 7:25 de la mañana. Fue muy extraño cómo más de 4 horas solo se sintieron pasar como 4 minutos. Podía volver a sentir el viento entrar por la ventana. Me paré y la cerré. Aún estaba muy aterrado, pero antes de cerrarla miré hacia afuera, y el cadáver de mi gato no estaba. Volví a mirar hacia mi habitación, todos los muebles estaban intactos, como si nada hubiera pasado. Jamás volví a ver a mi gato, mis padres concluyeron que había escapado de la casa. Nunca le conté sobre aquella noche a mis padres. Aún así, ellos vieron algo extraño en mí y me mandaron a un psicólogo, a quien le confié todo lo que había pasado esa noche, pero solo fui por una sesión. Extrañamente, mis padres decidieron que había que mudarnos a otra casa, y eso fue lo que hicimos. Han pasado ya 18 años. Jamás volví a ver a ese ser, pero su recuerdo atormentaba mi mente todas las noches. Hasta hace poco, tuve sueños donde volvía a buscarme y acababa fuera lo que fuera que planeaba hacer esa noche. Sé que esa criatura volverá por mí, aunque tal vez no en forma de gato. Antes de ello, decidí escribir todo esto para que alguien más sepa mi historia. ¿Tú qué crees? ¿Te consideras demasiado pequeño? Espero que para él lo seas. Pero, ¿y si no lo eres? ¿Serías capaz de aguantar sus ojos y su sonrisa? Mi vida ha cambiado bastante desde mi adolescencia, luego de ser un muchacho retraído, tímido, amargado, pesimista y negativo. Ahora, ya estando casado y con 2 hijos, veo todo de color de rosa. Bueno, no tanto así, pero soy feliz. El pesimismo en mis años jóvenes me llevó a pensar que era capaz de atraer la energía negativa de los demás y usarla para crear mi propia aura negativa, con la que repelía a otros, quedándome siempre solo y con más amargura que antes. Estuve en verdad convencido de que, eventualmente, podría manejar esa aura oscura para algún tipo de beneficio personal, y procuraba siempre estar rodeado de energía negativa. Todo era pesimismo, todo era gris y sin esperanzas. Algunas veces sentí que podía, proyectar mi aura negativa para contagiar a alguien más para que le fuera mal. Así como me iba a mí. Mis víctimas eran aquellos a los que envidiaba. Algo siempre les sucedía. No eran cosas graves, pero eran incidentes que interferían en alguna cosa que realmente querían lograr. Como ejemplo pongo a aquella chica que tras ser anunciada como la más estudiosa en matemáticas y que iba a representar al Estado en una competencia cercana.
Me concentré en enviarle mi aura, y el resultado fue que, ese mismo día, a aquella chica la picó un enjambre de abejas. Nadie supo de dónde llegaron, pero el perfume que usaba la muchacha las atrajo, y la pobre no pudo concursar. Al as de fútbol se le dobló un tobillo, al matón del colegio lo encontraron vestido de niña en el baño. Cosas sencillas que acababan, según entendí después, en meras coincidencias. Ahora no lo creo. Recuerdo que luego de proyectar mi aura, siempre me sentía peor, más cansado, más agobiado, más frustrado con la vida, y más pesimista. Jugué con ese extraño poder durante algún tiempo, pero todo lo olvidé cuando tuve un accidente del cual salí milagrosamente vivo. Eso me cambió la perspectiva, y comencé a vivir la vida de manera plena. Olvidé lo del aura negativa durante años hasta que, hace unos días, me encontré por casualidad un artículo de internet donde se menciona que la energía negativa existe, y que cada persona tiene una dosis de ella, la cual puede manipular para que su vida vaya mejor o peor. Patrañas, pensé. Sin embargo, me quedé reflexionando sobre ello. Hace unos días, mi esposa tuvo una leve crisis de neurosis por estrés. Se puso de un humor terrible, y su actitud cambió mucho. Traté de hacerla sentir mejor, pero solamente conseguí que me gritara sin razón aparente. Amo a mi esposa y realmente quería hacerla sentir mejor. Por eso se me ocurrió tratar de absorber su energía negativa. No fue difícil. Poco a poco fui viendo en ella un cambio de actitud, su cuerpo se relajó, y volvió a ser la mujer amorosa que es siempre. Yo, por el contrario, me volví sombrío y distante. Me alejé de ella y me fui al trabajo. Medité en esa oportunidad sobre mí mismo, traté de ser analítico e imparcial. Sí, realmente puedo manipular la energía negativa de la gente y, al parecer, podía absorber la de los demás. Pensé que sería bueno tratar de reunir más y más de esas auras negativas solo para ver qué pasaba. Pensamientos pesimistas se agolpaban en mi cabeza. En todos ellos, yo terminaba mal, y mi familia también. Pero mi voluntad se impuso y seguí concentrándome en agrandar mi aura. Un niño llorando, conductores estresados atorados en el tránsito. Gente discutiendo. Todo ello me hacía sentir peor, una enorme carga pesaba sobre mis hombros. Mis pasos eran lentos y mis pensamientos estaban plagados de resentimientos, de inconformidad, frustración y odio. Los odiaba a todos, incluso a mí mismo. Aún así, seguí con el plan, reuniendo todas aquellas emociones negativas de los demás. Era algo totalmente extraño, e increíblemente poderoso. Poderoso en el sentido de que toda esa aura parecía expandirse, haciendo mi espacio vital casi impenetrable para los demás. La gente se apartaba de mi camino y me miraban de reojo. Los maldije mentalmente. Y una idea perversa llegó a mí. Utilizaría esa energía para causar un gran daño a todos. No sabía qué sucedería, pero estaba convencido de que pasaría algo importante. No sería como en el pasado, no serían pequeñas lesiones o inconvenientes. Algo grande, un acontecimiento que le daría un verdadero escarmiento a todos esos malnacidos que se cruzaron en mi camino. Pensé que merecían lo que pronto les iba a pasar, pero me di cuenta de que no era suficiente esa energía. Necesitaba más. ¿Y en la calle? En la vida cotidiana no iba a encontrarla. Pensé rápidamente, y la respuesta obvia llegó: el cementerio. Un lugar donde todos dejan su energía negativa. Su dolor, ira, frustración, odio por la vida que les arrebató a sus seres queridos. Me dirigí hacia allá con paso lento, cansado por tan grande carga. La distancia que me separaba de aquella escoria llamada gente, ya era de más de 5 metros de diámetro. Todos me evitaban, al grado de cruzar al otro lado de la calle al verme venir. Una mezcla de espanto, asombro y desconcierto se reflejaba en su mirada. Continué mi camino sumido en mis pensamientos malsanos, de venganza y rencor, planeando una y mil maneras de hacer pagar a la sociedad por el simple hecho de existir. De pronto, lo sentí. Una especie de atracción de mi aura. Estaba a 2 cuadras del Camposanto, y ya podía sentirlo. El corazón se me aceleró. La furia dentro de mí se revolvió con el odio en cada paso que daba. Pasos lentos, arrastrando los pies, y con cada uno una maldición era lanzada al aire. La atracción se hizo cada vez más fuerte. La distancia se acortaba y pronto tendría acceso a lo que buscaba. Cerca de la puerta del cementerio, la atracción se volvió mayor. Era una clara invitación a entrar. Eran voces llamándome, invitándome a unirme a ellos en una corriente enorme de energía negativa. Miré a mi alrededor, y la calle parecía desierta. Todo parecía haber desaparecido, excepto las construcciones. Incluso los colores estaban diferentes, sombríos, sin vida.
Una punzada en el pecho me hizo voltear de repente. Estaba parado exactamente en el umbral de la entrada principal de aquel cementerio, cuyo origen databa del siglo XVI. Las puertas estaban abiertas de par en par, simulando unas enormes fauces que me engullirían irremediablemente. Miré con mayor detenimiento hacia adentro y pude observar con sorpresa que las tumbas parecían abiertas. No, no parecían. Estaban realmente abiertas. Pero no tenían cadáveres ni restos adentro. Las urnas mortuorias estaban vacías, y el fondo aparentemente no existía, como si cada uno de esos ataúdes fuera una ventana a un abismo cuya caída sería perpetua. La invitación a ingresar al lugar era cada vez más insistente. Me sentía arrastrado por la misma aura que yo había creado para protegerme y para hacer daño. El tiempo era a la vez una torrencial corriente y una estática calma. Clavé los pies en último peldaño del umbral tratando de anclarme, aunque sabía que serviría de muy poco. Los pensamientos, antes plagados de odio, rencor, e ira, ahora estaban enfocados en una sola cosa: apartarme de ese lugar. Algo siniestro estaba por ocurrirme, algo que ni en mis más recónditas pesadillas podría soñar. El cuerpo no me respondía, estaba paralizado por el infinito terror que me producía poner un pie del otro lado de las fauces que antes eran las puertas de un cementerio. Una bestia alimentándose de las emociones negativas que la gente depositó ahí durante centurias. Mi cuerpo comenzó a flaquear, las fuerzas me abandonaban y caí de rodillas ahí mismo. Fue entonces que pude sentir a mi alma ser desprendida de mi cuerpo arrodillado. La corriente de esa maligna fuerza negativa me estaba arrastrando al interior del cementerio. El terror fue inmenso, indescriptible. No era el hecho de morir, era la forma. Mi estupidez por jugar con fuerzas incomprensibles. Todo estaba perdido. Lentamente, el alma abandonaba el cuerpo. Nunca olvidaré la sensación. Verme a mí mismo arrodillado, saliendo de mi ser, y al mismo tiempo estar ahí en el suelo viendo mi alma. Una visión dividida de mi ser que jamás abandonará mi memoria. Levanté la mano, como queriendo aferrar mi alma. Y, al mismo tiempo, mi alma no quería abandonar mi cuerpo. Pero no había manera. Estaba perdido. En ese momento, uno de mis hijos me abrazó. Nunca lo escuché llegar. Su contacto rompió el trance que estaba sufriendo. Se abrazó a mi pecho mientras me decía: «Hola, papá. Te quiero». Las fuerzas volvieron a mí, y aquella energía que me succionaba la vida cesó. Me fui de espaldas como si me hubieran empujado de repente. Mientras caía, abracé a mi hijo con todo mi ser. Lloré estruendosamente. Mi esposa bajó asustada del carro, preguntándome qué sucedía. Me dijo que iba de camino a recogerme al trabajo cuando me vio arrodillado en la entrada del panteón. Tuve que mentirle. Le dije que en ese cementerio habían sepultado a un ser querido, un familiar que fue importante para mí. Regresamos a casa y yo, aún con los ojos empapados de lágrimas, agradecí que se me permitiera seguir vivo. Juré no volver a jugar con fuerzas ajenas a mi entendimiento. Las cosas han transcurrido normalmente desde ese día. Sin embargo, me preocupa mucho algo que observé en mi hijo mayor. Su mirada se está volviendo sombría, y en la escuela sus amigos se alejan de él. Justo antes de que alguien tenga un accidente. Frente a una situación desesperada, sea cual sea, la gente se encuentra rogándole a Dios una respuesta, y, si no es a Dios, a algún ente, objeto o simplemente esperan que mágicamente todo se solucione para poder seguir con sus vidas. Sienten que necesitan un soporte externo, algo que los haga mantener la esperanza, aunque sea un día más en un mundo cada vez más consumido por los problemas que ellos mismos generan. Y, frente a esta petición, ¿cuáles son las respuestas habituales? Lo mismo de siempre. Sugestión vana que nos hará vivir ilusionados o silencio desgarrador que nos encerrará en la angustia y nos empujará a cometer actos de frenético desquicie. ¿No creen que deberíamos tener un verdadero soporte externo? Uno que podamos sentir, ver y tocar. Bien, si están de acuerdo conmigo, entonces les sugiero que lean atentamente lo que detallaré a continuación. Pero les advierto, lo que decidan hacer con la información que les daré queda bajo su absoluta responsabilidad, así como las consecuencias que puedan traerles. El único ente sobrenatural del que podemos dar fe de su existencia son los muertos. Los muertos están en todo el mundo, y están desde siempre.
Las ceremonias rituales a los muertos comenzaron hace más de 60.000 años, antes de que el hombre fuese hombre. Con el tiempo, el culto se desarrolló diversas religiones y creencias, todas dirigidas a alabar a nuestros antepasados, la mayoría de formas distantes e indirectas. Tuvimos que avanzar hasta la Edad Media para intentar, clandestinamente, contactar a los difuntos de manera directa mediante mediums, o la así llamada magia negra o necromancia. El último gran salto fue con la curiosidad esotérica de los científicos fenomenológicos, cuando en 1901 el Dr. Duncan McDougall, estadounidense de Massachusetts, realizó los experimentos que establecían que el alma humana tenía peso, 21 gramos. La gente siente la presencia de los muertos. Cuando dormimos, cuando caminamos por la calle, cuando tomamos el subterráneo. Cada hora de cada día estamos acompañados por algo que parece confundirse por nuestra conciencia. Pero a veces lo escuchamos, y entonces sabemos que no estamos solos. Sí, hay una barrera que nos separa, pero no estamos solos. Los muertos, todos los muertos, forman un solo ente, me referiré a este ente de ahora en adelante como el ente del más allá. Al igual que se dice que Dios es el conjunto de todas las cosas, el ente del más allá es el conjunto de todos aquellos que hicieron posible nuestra existencia, nuestra historia, y nuestro modo de vida. Resumiendo, el ente del más allá es la parte de Dios más cercana a nosotros. El ritual que describiré es un ritual de invocación, seguido de un pacto de sangre. Puede realizarse en cualquier cementerio que disponga de fosas terrestres, a cualquier hora del día. Sugiero hacerlo rápido, y en una tumba reciente para no llamar mucho la atención. Se necesitarán los siguientes elementos. Incienso, puede ser en flor, pastillas, sahumerios, etc., sal gruesa, maíz en granos, una tarjeta en blanco, un bolígrafo, o algo para escribir, lápiz no, un envase, o recipiente pequeño con tapa vino, una botella, un papel en blanco, A4 o tipo carta, una jeringa hipodérmica, un alicate, o corta uñas, un incinerador, o parrilla, fósforos, o encendedor. Concentración. Lo primero que deben hacer es visitar algún cementerio, panteón, o iglesia en donde haya alguien enterrado. No es necesario que lleven ningún elemento en este primer recorrido, ni tampoco que sea el mismo cementerio en donde realizarán el ritual. Pueden llevarle una flor a alguien si lo desean, pero no es obligatorio. El ente del más allá notará su presencia, y el tiempo para el ritual comenzará a correr. A partir de la fecha, y la hora en la que visitaron aquel lugar, tienen exactamente una semana para ir al cementerio, esta vez debe tener fosas comunes, y seleccionar una tumba. En esa tumba se arrodillarán, se besarán la mano derecha, y extenderán el beso hacia el nombre inscrito en la lápida. Luego, esparcirán la sal a su alrededor haciendo un semicírculo para purificar el lugar. Una vez hecho esto, cierren los ojos, y tómense su tiempo para concentrarse en algún familiar, conocido, o alguna persona que haya muerto. Es recomendable pensar en alguien fallecido recientemente, puesto que los ancestros antiguos son un poco más difíciles de contactar. En un momento dado, sentirán la brisa en la cara, y por más abrigo que lleven sentirán un escalofrío en todo el cuerpo. Cuando lo sientan, es hora. Dejen el incienso al pie de la lápida mientras dicen: benditos son los ojos que no ven, pues en la noche ven el día, y en la tempestad la calma. Ahora dejen el maíz por delante del incienso, y digan: bendito es el cuerpo que no siente, pues su cuerpo siente lo superfluo, y su alma siente lo esencial. Por último, abran la botella de vino y vuelquen la mitad sobre el incienso, y el maíz mientras dicen: bendita es la tierra que los contiene, el abrigo cálido para el invierno de los días. Terminado esto, tapen la botella y anoten en la tarjeta en blanco el nombre de la lápida, la fecha de nacimiento y muerte, y todos los datos que haya disponibles, últimas palabras, lugares de nacimiento y muerte, estudios, o grados militares, cosas importantes que hizo en el transcurso de su vida. Ahora llenen el recipiente con tierra de la tumba y tápenlo. La tierra no debe estar mojada con vino, de lo contrario, el ente del más allá interpretará que le retiran la ofrenda, y se negará a hacer el trato, quizá hasta los maldecirá. Vuelvan a cerrar los ojos, y otra vez concéntrense en algún difunto. Si no sienten la brisa y el escalofrío, levántense y vuelquen el resto del vino sobre la tumba, formando una X. Arrojen el recipiente con tierra, y váyanse de inmediato del cementerio sin hacer contacto visual con nadie. No vean a nadie a los ojos ni a ningún espejo en las siguientes 24 horas, no vuelvan a entrar a un cementerio en los próximos 3 años, y jamás intenten de nuevo el ritual. Si vuelven a sentir la brisa y el escalofrío, significa que el ente del más allá aceptó sus ofrendas y les tiene cierta simpatía.
Extiendan otro beso hacia la lápida y retírense. Vuelvan a su casa con la botella de vino, el recipiente y la tarjeta. Guarden el recipiente y la tarjeta en un lugar seguro, donde procuren no perderlos. En el papel en blanco tamaño A4, realicen su petición. Deberá estar escrita en tinta con letra legible, y ser lo más objetiva posible, puesto que el ente del más allá suele valerse de los vacíos legales para que las cosas no resulten como se esperan. Una vez que terminen de escribir la petición, tomen el alicate, y córtense una uña cualquiera de la mano izquierda. Ahora tomen la jeringa hipodérmica. Vuelvan a concentrarse en algún difunto, y cuando sientan la brisa y el escalofrío, digan: entrego lo material y recibo lo esencial, esta es la deuda de los ancestros. Entiérrense la aguja en alguna vena, les sugiero la del antebrazo derecho o izquierdo, y llenen la jeringa con su sangre. Recomiendo que se pongan un algodón con alcohol al sacar la aguja. Pongan el contenido de la jeringa en la botella de vino. Luego pongan la uña que cortaron dentro de la botella y tápenla. Digan en voz alta: la sed será saciada, rojo con rojo, por siempre y para siempre, y agiten la botella para mezclar bien todo. Váyanse a dormir. Después de perder tanta sangre, seguro lo necesitarán. A partir de la fecha y hora en la cual dejaron las ofrendas en la tumba, tienen una semana para consumar el pacto de sangre. Deberán volver al cementerio, o ir a otro que tenga fosas comunes, y seleccionar otra tumba. Se arrodillarán y extenderán un beso a la lápida como en el primer ritual. Concéntrense de vuelta en un difunto, y esperen a sentir la brisa y el escalofrío. Cuando lo sientan, digan: la sed será saciada, rojo con rojo, por siempre y para siempre, y hagan un pequeño pozo en la tierra. Allí vuelquen el contenido de la botella y observen lo que sucede. Lo habitual es que la uña que estaba en la botella se entierre como si fuera aplastada y sea tragada por la tierra, pero si esto no sucede, no hay que preocuparse. Solo quiere decir que en ese momento el ente del más allá no tiene mucha sed. Vuelvan a tapar el pozo con tierra, extiendan un último beso a la lápida y retírense. Con la petición que escribieron antes, vayan al incinerador, o parrilla que prepararon y enciendan el fuego. Echen un poco de sal a las llamas para purificarlas, y concéntrense una última vez en alguien difunto, hasta que sientan la brisa y el escalofrío. Cuando lo sientan, acérquense al fuego y digan, con actitud convencida: hago reclamo de mi retribución, su deuda, la sed que yo sacié, exigiendo el presente contrato. Responded mis plegarias. Arrojen la petición al fuego, y esperen a que el papel termine de consumirse. Por último, y para ser válido el contrato, digan: ahora su deuda es mi deuda, y cumpliré la petición hasta que la hermandad sea sellada con el alma. Dentro de tu cabeza oirás una voz difícilmente reconocible, que te dirá: la verdad os liberará. Lo más probable es que lo diga en tu idioma, aunque a veces lo dice en latín: veritas vos liberavit. A partir de ese momento, el pacto está sellado. Bien, estos son los pasos a seguir para invocar la ayuda de los muertos, el ente del más allá. Ahora haré algunas aclaraciones, solo para tener en cuenta antes de tomar decisiones precipitadas. 1. Una vez realizado, el contrato no se puede deshacer bajo ningún motivo. 2. Las garantías del contrato son el recipiente de tierra, y la tarjeta con los datos de la primera lápida. Si se hace válido el contrato, el interesado deberá mantener esos dos objetos por el resto de su vida. Si en algún momento los pierde, se le aplicará el castigo de quienes no cumplen el contrato. 3. Para cumplir con el contrato, el interesado deberá, una vez por año, realizar una visita a un cementerio, y dejar una ofrenda, sea cual sea, en una fosa común. 4. La sangre de la jeringa no tiene por qué ser la del usuario, mientras la uña sí lo sea, pero debe ser humana, y de una persona viva. 5. Si alguna de las frases detalladas se dice de manera errónea, con excepción de ahora su deuda es mi deuda, y cumpliré la petición hasta que la hermandad sea sellada con el alma, el contrato no tiene validez, y no se aplicará ningún castigo al beneficiario. Por último detallaré el castigo impuesto por no cumplir el contrato, extraído de los antiguos manuscritos de Abdul al-Azred, y traducidos al español. Lo primero que dijo fue: benditos son los ojos que no ven, pues en la noche ven el día y en la tempestad la calma, pues entonces todos los ojos que verás serán ojos que no ven. Fuera de sus cuencas, chorreantes de sangre, pus y corrupción. Los verá en sus padres y sus hijos, sus amigos y amigas, la gente que ama y detesta. Los verá por doquier, y los verá también en su reflejo. Lo segundo que dijo fue: bendito es el cuerpo que no siente, pues su cuerpo siente lo superfluo, y su alma siente lo esencial, pues entonces su cuerpo no sentirá más que el dolor infinitamente superfluo del vacío, y lo que verá en sus pares serán sus cuerpos sin sensación.
deformados y malolientes, casi en un estado pétreo de descuidada descomposición. Los verán caminar por la calle y en su casa, y en sí mismo verá su esqueleto deformado con los despojos de su traición. Lo tercero que se dijo fue: bendita es la tierra que los contiene, el abrigo cálido para el invierno de los días, pues entonces la tierra será el abrigo de la noche que asolará los días de este condenado, encontrándolo solo si se lo busca. Entonces su alma pertenecerá por siempre a los ancestros. Descansa en paz. Fe de erratas. Si no cumple el contrato, el beneficiario no formará parte del ente del más allá cuando muera, y su alma se desvanecerá junto con su cuerpo. Miro mi reflejo, y veo mi imagen como cada vez en cada episodio, con salpicaduras rojas en el rostro. Las manos ensangrentadas y tensas, la respiración agitada, la frente perlada por el sudor debido a algún esfuerzo realizado. Es de madrugada, 3:45 am, y, como siempre, no recuerdo mucho de los minutos anteriores, o no quiero recordar. Es seguramente un mecanismo de defensa psicológico para evitar más daño a mi mente, lo cual es irónico. Mi mente está sumamente dañada, lo sé. Llevo una vida normal salvo ciertos episodios. Tengo 35 años, soy convenientemente soltero y tengo un círculo de amigos y conocidos bastante amplio. Mi empleo es de nivel medio alto y me permite disfrutar de ciertas comodidades, como 2 automóviles, un departamento y una casa de campo en las afueras de la ciudad, convenientemente alejada del público en general. Ese es mi espacio favorito, aunque no sé por qué, ya que no recuerdo visitar la casa a menudo. Una vida normal, eso es lo que todos ven. Yo, ahora, en el reflejo, veo la verdadera esencia de mi ser. Las sensaciones se agolpan en mi piel y los recuerdos brumosos confunden mi cabeza. No tengo culpa ni temor, solo preocupación. Preocupación de no dejar cabos sueltos, cabos de los que no tengo plena conciencia. Recuerdo bien mi primer episodio, fue hace 10 años y me encontraba en mi anterior departamento, en el baño, mirándome al espejo mientras una espesa bruma mental se disipaba. Miré con sorpresa mi reflejo, similar a lo que veo ahora. Respiración agitada con salpicaduras carmesí en el rostro y la frente perlada por el sudor. Recuerdo el horror al ver mis manos ensangrentadas y tensas. No sabía si era mi propia sangre y, aterrorizado, revisé mi cuerpo para verificar la existencia de alguna herida. No la había. Me quedé impactado viendo mi imagen en el espejo, tratando desesperadamente de recordar lo que había pasado, pero algo dentro de mí me impedía concentrarme. Solo algunas escenas del bosque y mi casa de campo se me revelaban y yo estaba arrastrando algo. Ráfagas del pasado reciente que se perdían en la bruma mental que me invadía. Desesperado, me desnudé y me duché para remover la sangre. Sí, era, indudablemente, sangre. La textura, el olor e incluso el sabor de las salpicaduras que tenía en el rostro, y que fueron a parar a mis labios por el agua de la regadera eran inconfundibles. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Mi atormentada mente se resistía, pero pude vislumbrar la idea de un asesinato en el que obviamente había participado. Pero esto me generaba más preguntas que respuestas. Además, había una especie de vacío en las emociones, como si fuera completamente falsa la idea del asesinato. Eso me dio tranquilidad. Traté de autoanalizarme, siempre había sido muy analítico conmigo mismo y con los demás, intentaba siempre dar sentido a mis acciones y corregir mi conducta. Analizaba las conductas de los demás, me parecía siempre estarlos estudiando. Sus reacciones, sus expresiones faciales, incluso la forma de vestirse de la gente me daban ideas sobre sus personalidades y trataba de sacar provecho de ello. Siempre lo hice, pero nunca dañé a nadie, ni siquiera dañé a algún animal, ni ahora ni antes. Es sabido que los asesinos son violentos con los animales, yo no. Encontré paz al buscar en mi mente resquicios de conductas violentas, me convencí plenamente de que no las tenía. Y traté de olvidar. Sin embargo, los episodios se repetían, y de nuevo estaba en mi departamento en la madrugada, a la misma hora y con la respiración agitada, los músculos tensos, y salpicaduras de sangre. Revisé los diarios durante días tratando de encontrar alguna relación de mis episodios con alguna de las personas desaparecidas que siempre salen publicadas, o con algún cuerpo encontrado en el bosque de las afueras de la ciudad. Nunca encontré nada. El misterio era impenetrable para mí, pero me rehusaba a visitar a un psicólogo. Tenía miedo de encontrar una respuesta escalofriante.
Pasaron los años, y los episodios continuaron siempre de forma impredecible. No puedo decir que me he acostumbrado, pero me he vuelto menos temeroso. Decidí, finalmente, visitar a un psicólogo, y en una de las sesiones me envió con un psiquiatra, ya que no encontró nada que pudiera tratar, y yo era muy insistente, omití el detalle de la sangre. Las sesiones con el psiquiatra no rindieron frutos. Él me dijo que con hipnosis podría revelar mayores aspectos de mi personalidad, o revelar una personalidad oculta. Acepté someterme al procedimiento a pesar de que probablemente revelaría el tema de la sangre impregnada en mí. Lo que recuerdo de la sesión de hipnosis es que el psiquiatra, al finalizar, se mostró inquieto. Esto me alarmó y le cuestioné su reacción. El doctor me comentó que no había podido descubrir una segunda personalidad en mí, pero nunca había visto en ningún paciente la falta de deseos ocultos como en mí. Según él, mi personalidad actual reflejaba mi ser interior. Sin deseos ocultos, ni más ni menos. Mi personalidad era transparente y me felicitó por ello. Terminé con el psiquiatra con la certidumbre de que el no tener deseos ocultos era, para mí, algo anormal. Los recovecos de la mente humana, y el entorno cultural nos impiden tener una personalidad transparente. No era posible. Comencé a leer libros sobre psicología y psiquiatría. Los episodios continuaban manifestándose. Traté de llevar un diario sobre cada día de mi vida para tener más evidencias de que había algo anormal en mi mente. Fueron semanas y luego meses, nunca pude percatarme de que algo diera un poco de luz sobre el misterio. ¿Qué hay de malo en mí? Nadie puede ser perfecto en su personalidad, me repetía una y otra vez. Consideré, entonces, recurrir a la tecnología. Coloqué 2 cámaras con filtros especiales para ver en la oscuridad en mi habitación y me grabé mientras dormía y así, por lo menos, confirmar mi sonambulismo. Tras algunas semanas sin incidentes, por fin tengo un episodio. Este es diferente, no tengo manchas de sangre y estoy tranquilo. Además, es mucho más temprano, es la 1:45 am. Con grandísima ansiedad, me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. No pude ver nada anormal, y eso era imposible. Solo percibí un parpadeo en las 2 grabaciones de las 2 cámaras, pero duraba menos de un segundo, y fue un parpadeo simultáneo. Lo atribuía a alguna fluctuación de la corriente eléctrica. Es extraño que el parpadeo aparentemente se genere desde mi posición en la cama, como si mi cuerpo lo creara. Eso es claramente improbable. Sin embargo, al ver la hora de la grabación de mí mismo durmiendo en la cama, vi que esta finalizaba en el momento en que yo desconectaba las memorias de las cámaras para ver la grabación desde mi laptop. Es decir que yo todavía seguía en mi cama. ¿Alguien me estaba jugando una broma? ¿Tantos años? Imposible. ¿Las cámaras tenían algún desperfecto? Las revisé desde mi laptop una y otra vez, y todo marchaba perfectamente. Me veía a mí mismo durmiendo. ¿Cómo era posible que mi imagen siguiera estando en mi cama al mismo tiempo que yo tomaba conciencia, y me miraba a mí mismo en el reflejo del baño? ¿Cómo podía estarme mirando y al mismo tiempo estar durmiendo? No estoy soñando, eso es seguro. De pronto, una idea ilógica pero recurrente cruzó por mi mente. Un intruso debía estar tomando mi lugar ahora mismo en mi propia cama. Corrí a mi cuarto pensando en la improbabilidad de la situación, pero no tenía más opciones. Los latidos de mi corazón se agolpaban en mis sienes, con más y más fuerza con cada paso que daba, y con cada metro que avanzaba y me acercaba a mi habitación. Llegué al umbral y en las penumbras pude percibir un bulto en la cama. No podía creerlo, pero me rehusaba a aceptarlo. Lentamente, sin hacer ruido, me fui deslizando hacia el costado izquierdo de mi cama y esperé unos momentos a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Aterrorizado, me vi a mí mismo tendido, durmiendo. El maldito intruso se parecía a mí, era idéntico, incluso tenía la misma ropa de dormir que yo. ¿Es que era esta la persona que me quería volver loco? ¿Quería robarme mi vida? ¿Con qué derecho pretendía usurpar mi lugar? Y dormir en mi propia cama. Maldito sea. No me robará mi vida perfecta. Siento cómo la sangre se va a mi cabeza, los músculos se me tensan, la visión se torna borrosa, y los colores adquieren una tonalidad rojiza. Me acerco aún más, busco el cuello del usurpador para acabarlo. Él despierta al sentir la presión en su cuello, trata de zafarse, pero no lo consigue. La furia me ha dado una fortaleza increíble. Me mira con los ojos vidriosos, suplicando con la mirada y al mismo tiempo tratando de entender lo que estaba sucediendo. Esos ojos, mis ojos. Me enfurezco aún más, si cabe, y aumento la presión en su cuello. Siento cómo se le escapa la vida, y siento que algo en mí muere también.
Pero no dejo de apretar, y siento como la enorme presión rompe su cuello. Lo levanto en vilo, y lo arrojo como si fuera un muñeco de trapo. Enciendo la luz, lo observo. Está muerto y a mí me tiemblan las manos. Lo maté, he cometido un crimen y nadie debe enterarse. Me sorprende la claridad de pensamientos y la casi total falta de emociones. Llevo el cuerpo a mi casa de campo. El camino se hace demasiado corto, no hay pensamientos ni emociones en el trayecto. Bajo el cuerpo de mi vehículo, y lo arrastro a un paraje profundo del bosque. Es extrañamente familiar, pero estoy seguro de que nunca había estado en esa zona. Decido descuartizar el cadáver con el hacha de que hay en mi cobertizo, y dejarlo en una gruta pequeña, y muy escondida que encuentro sin saber exactamente cómo. Los animales se encargarán de los restos. Ya han tenido otros festines similares, lo puedo deducir por otros restos que parece que llevan algún tiempo ahí. Regreso a casa como un autómata, sin pensamientos ni emociones. Siento un mareo justo al cerrar detrás de mí la puerta de mi departamento. Son las 3:30 am y recuerdo que no debo dejar cabos sueltos que me incriminen. Borro la grabación de las cámaras. Dejo todo exactamente como debe estar. El mareo es ahora más intenso, la claridad de pensamientos se desvanece y ahora es casi imposible pensar. Me dirijo al baño para lavarme la cara. La tengo salpicada de sangre, al igual que las manos, y casi no puedo recordar los minutos anteriores. Justo antes de que se me nuble por completo la mente, veo la hora. 3:45 am. La hora exacta en la que tomo conciencia en mis episodios. Me duché para quitarme la sangre y el sudor y recordé las cámaras. Con grandísima ansiedad me dispuse a observarme caminar sonámbulo en algún momento de la grabación. En marzo de 1996, casi 2 semanas tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, se registraron 104 muertes entre niños de 10 a 15 años. Todas esas muertes fueron suicidios. La mayoría de los niños saltaron desde áticos de edificios, o se colgaron. No obstante, hubo casos estremecedores de víctimas que empezaron a cortarse sus extremidades, otros que saltaron a las vías del tren en marcha, incluso algunos que forzaron su brazo por la garganta, ahogándose así con su propio puño. Se cuentan con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos variopintos. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzasen a arrancarse los ojos de sus cuencas o desgarrarse la carne. Y todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy ante sus narices. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema de inicio. No se pudo hacer nada. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre. Las autoridades confirmaron la sospecha que los cartuchos de los niños fueran la causa inicial de tal comportamiento. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? No hubo más casos tras esas primeras semanas. El detective Nagaraki Sataoba, al cargo del caso junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos, y los guardó como pruebas. Lo primero que hizo fue interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Os aseguro que yo no me he involucrado en la programación del juego, respondió Tajiri, sorprendido por la información que le proporcionó Sataoba. Sí he puesto un elemento secreto, pero no tiene nada que ver. Sígame. Los detectives conocieron allí a Takenori Ota, un programador principal. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Lo que sí escuchó era un rumor que hablaba de un caso de unos niños que cayeron enfermos al escuchar la música de Pueblo Lavanda, pero que no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos. Continuaron la partida que los niños dejaron. 15 minutos de partida aproximadamente, un Pokémon en su inventario en todos los casos. Era imposible que hubiesen escuchado la música de Pueblo Lavanda. No habían ni siquiera llegado a Pueblo Plateado. No era la música, ni el título, ni el inicio de menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de partida. Investigando el organigrama de Game Freak, descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Shiro Miura, 25 años.
Al parecer era un hombre cerrado, oscuro, que aportó unos detalles finales al juego. Investigando el caso, descubrieron unos folios en que Chiro escribió estas frases con Tucker. Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Tenía que tener relación con el juego, aunque no tuviera sentido. Había dos pistas. Un coprogramador llamado Nisino. Fueron a interrogarlo, llevaba cerrado un mes entero en casa. No respondió a ninguna pregunta. Solo dijo: dejadme en paz. Yo no soy el origen de todo esto. Cogió una pistola de su escritorio, y se disparó en la sien. Fueron a buscar al otro. Sousuke Tamada. Al parecer Chiro le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el juego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Es usted un programador del juego? Efectivamente. Yo di forma a las ideas de Satoshi Tajiri. Eso es todo. Así que se le da bien. Digamos que sí. ¿Trabajabais en equipos, no? Sousuke calló un momento. Estáis en lo cierto, dijo vacilante. Usted tenía un compañero, llamado Chiro Miura. El ambiente se puso tenso. Sabía de su comportamiento, entonces. No lo conocía bien, solo nos encontramos unas 4 veces para intercambiar datos. Pero os puedo decir que era un tío cerrado y excéntrico, debía arrastrar algún trauma de la infancia. Estaba siempre buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera. Creo. ¿Qué? ¿Qué cree? Sousuke se tomó un rato. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero ya sabéis, jeje. ¿A qué vienen esas risas? No era nadie especial. No se puede cambiar el mundo solo con una idea. Has de ser alguien para recibir reconocimiento. Y creo que era consciente de ello. Los detectives callaron, sin saber cómo dirigir la conversación. Al poco, reaccionaron. ¿Qué parte tocó Chiro del juego? Nada, digo, nada especial. Unos pocos detalles iniciales casi irrelevantes. Sousuke parecía que iba a decir algo más, pero se lo callaba. Escondía algo. ¿Qué más, señor Tamada? Usted sabe lo de las muertes de los niños, ¿no? ¿Y Chiro estaba metido en el ajo, no? Escribió parte del discurso del profesor Oak. Ya está. Más cosas. No se lo calle. Usted trabajó con él. Seguro que es responsable de las muertes. No podéis demostrarlo. ¿Qué cojones le hizo Chiro al juego? Hizo lo que le dije que hiciera. Silencio absoluto. ¿Cómo? ¿Queréis saber de qué va esto? Mirad. Chiro era una mente brillante, pero era un inútil programando, y era un puto payaso. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Si estaba en el proyecto era por su brillante idea. Y porque daba pena, claro. Le decías haz esto. Y lo hacía. Ni se lo pensaba. ¿Cómo no iba a aprovecharme de un pelele como Chiro? Las ideas son mías. Él las impuso en el juego. Con su filosofía y mi influencia, conseguiríamos revelar un secreto que el mundo necesita descubrir. Sousuke se acercó a la ventana. Los detectives sacaron sus armas. Aléjate de la ventana. ¿Que no nos oyes? Aléjate. Último aviso. Al comenzar el juego, camináis hacia el norte de Pueblo Paleta, y cuando tocáis la hierba, viene Oak a deciros que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imaginad que os aventuráis solos. ¿Qué quieres decir? Íbamos a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero un error de encargo solo nos permitió poner el cambio a una primera tirada de juegos. Exactamente 151. Solo han muerto 104, eso es lo que me extraña. Quizá han caminado, y no se lo han encontrado aún. Apártate de la ventana. No nos hagas disparar. ¿Dispararme? Ja. Sois aún más idiotas que Chiro. Que se dio cuenta de la que lió, y que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución, y mirad, se ha disparado. ¿Queréis saber qué puso Chiro en el juego? Iniciad nueva partida. Descubridlo por vosotros. Probad suerte, y quizá descubrís el secreto. En un momento de flaqueza, Sousuke reaccionó y desarmó a uno de los detectives. Le cogió su pistola. Los detectives estaban atónitos por lo que Sousuke les contó. Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta 15 disparos. Parecía increíble, pero los detectives no se movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Sousuke no sabía es que Sataoba aún estaba vivo, y llevaba un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos, se podía escuchar. Un último disparo sonó.
Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. 4 hombres muertos, y uno en estado grave. Sataoba se recuperó, y decidió cerrar el caso, pues no recordaba el secreto. Año 2001. 15 de marzo. Sataoba llevaba ya 5 meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día se celebraba con gran atención mediática el 5º aniversario de Pokémon, y el gran éxito comercial que supuso. Sataoba volvió a acordarse de las famosas 104 muertes de las que ya nadie parecía recordarse. Se acordó de sus compañeros muertos. De Michino, que se mató ante él. De Chiro, y sus mensajes póstumos. Incluso Tamada, el cerebro de tal brutalidad, se suicidó. Es hora de que resuelva este caso yo mismo, se dijo. Estaba retirado, pero aún tenía acceso a los archivos de la policía. Retiró las cartas que una mujer dio a la autoridad al enterarse del caso. ¿Sería la madre de Chiro? ¿O la de Sousuke? Aunque eso no importaba. Cerró el archivo. A su lado, vio otro que ponía prueba 2104A. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon rojo de la tirada maldita. Habían 150 más, ya dispersos. Y uno de ellos estaba delante de él. Su corazón iba a 1000. Retiró una de las Game Boy que se usaron en los experimentos con los niños hace ya 5 años. Encendió la Game Boy. La secuencia de Pokémon rojo estaba sonando. Se puso los cascos. Estaba temblando. Empezó una partida nueva. Se puso nombre, e inició su aventura. Habló con su madre, y se dirigió a la ruta norte. Por sus cascos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba. Y con ello, se acercaba más a que el profesor Oak lo detuviese. ¿O no? Quizás se encontraría con lo que Chiro puso en el juego. Dio un paso. Oak no vino. Sataoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció a negro. No se podía creer lo que veía. Un Mew salvaje ha aparecido. Sataoba estaba exactamente en la misma situación que 104 niños experimentaron. El Mew salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves a tu alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Sataoba empezó a apuntar lo que dijo. Hasta que no pudo más. Cogió su vieja pistola, y se disparó a través de la boca, directo al cerebro. Al enterarse, las autoridades recogieron el cartucho, y la Game Boy. En su libreta volvían a aparecer las famosas frases, las mismas que Chiro escribió. El cuerpo de Sataoba, junto con los 104 cartuchos que retenían, fueron incinerados. Se decidió no cerrar, sino eliminar el caso. No se podían tolerar más muertes. Al año siguiente, los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron Mew por cable link a todos los jugadores que lo deseasen. Tajiri se hace el sueco, y nunca ha alegado que haya relación entre Mew y los suicidios. Su secreto salió a la luz. Mi plan era incluir a Mew como Pokémon especial solo conseguible por eventos Pokémon. En el guión del juego, Mew debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte. No era consciente del terrible cambio que Chiro y Sousuke le dieron a la idea, antes que viniera Oak a buscarte, justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a Ho-Oh. Al final lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Satoshi está equivocado. Solo se han incinerado 104 de 151 cartuchos. Los que la policía confiscó. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 unidades de esa edición. Si os compráis algún día un cartucho original japonés de Pokémon rojo o verde, ya podéis cruzar los dedos. Rezad porque no sea uno de los 47 restantes, que pueden estar en cualquier lado. Probablemente no podáis con el terrible secreto que me oculta, y la única solución a tal tormento sea pasar a mejor vida.